Buenas noches. Para empezar, vamos a hablar sobre estos tres temas principales, que es el comercio internacional, el Tratado de Libre Comercio y la globalización. Y por último, vamos a ver sobre los conflictos bélicos y cómo estos tres sectores afectan a esos conflictos. Para empezar, ¿qué es el comercio internacional? Es un intercambio de bienes como productos y servicios entre países alrededor del mundo. Los movimientos que tienen estos bienes y servicios a través de los mercados y de los países se realiza utilizando divisas, y está sujeto a regulaciones que establecen los participantes y gobiernos. Los países que se ven involucrados en el comercio internacional se benefician al posicionar sus productos e ingresar a mercados extranjeros. Y hay una vasta diferencia entre el comercio internacional y también el comercio exterior. Una de las principales diferencias es que el comercio internacional incorpora las transacciones globales de los productos, mientras que en los comercios exteriores solo es un bloque comercial específico y establece relaciones con el resto del mundo. Y vamos a ver también sobre qué es el Tratado de Libre Comercio, también conocido por sus siglas TLC. Es un acuerdo en el cual usualmente se firman entre dos o muchísimos más países, un documento muy amplio que regula toda relación comercial entre los países. Y mayormente el Tratado de Libre Comercio se tratan sobre reglas para poder exportar e importar entre países que quieren solidificar su relación. También vamos a ver los beneficios que tiene el Tratado de Libre Comercio. Uno de sus beneficios es que permite facilidades entre el tratado de países. El hecho de que lleguen a un tratado de libre comercio hace que los países lleven una buena relación entre los que están dentro de ese tratado. Otro de los beneficios es que privilegia a ciertos sectores más que otros, ya que hay países que están muchísimo más unidos que con otros. También es que el Tratado de Libre Comercio consta de medidas de emergencia. Por último, la globalización. Y es que la globalización es un recipiente en las actividades económicas entre diferentes países. La globalización es un fenómeno dinámico, lo que quiere decir que siempre está en constante proceso de crecimiento y transformación. Pero, ¿en qué nos ayuda la globalización? Bueno, la globalización nos ayuda a que sea posible beneficiarse de mercados muchísimo más amplios y vastos en todo el mundo, ya que gracias a la globalización podemos tener acceso a tecnología de otro lado, productos de otro lado, y también poder comprar no solamente de países extranjeros, sino también asiáticos y de los países que uno nunca se imagina. También nos permite mayor acceso al flujo de capital, como antes mencionado, tecnología, y la globalización ayuda a que los países que hacen esas importaciones y exportaciones cada vez sean más baratos y más amplios. Ahora vamos a hablar sobre los conflictos bélicos. Uno de los conflictos bélicos es la que tiene Rusia con Ucrania. Vamos a ver cómo es que esa guerra ha afectado a estos tres sectores. Para empezar, vamos a hablar sobre el inicio de la guerra que tiene entre Ucrania y Rusia, ya que la historia viene desde 3 décadas atrás, ya que desde que existía la Unión Soviética, Ucrania y los ciudadanos que residen en ella siempre han apoyado, o mejor dicho, nunca han apoyado en su totalidad a Rusia. Y uno de los factores por los cuales llegó la guerra fue cuando se disolvió la Unión Soviética en 1991. Fue ahí donde Ucrania y varios países como chiquitos lograron su dependencia, lograron estar fuera de esa unión. Pero uno de los problemas que hubo fue que al separarse la Unión Soviética y que Ucrania fuera un país dependiente, fue que en ese país, Ucrania, también había gente de etnia rusa y también gente ucraniana, lo que marcaba la diferencia de idioma. Ahora nos saltamos hasta el 2010, donde llegó Yanukovych, que fue un presidente de Ucrania,
En su mandato de él fue muy duro, muy rígido, pero logró que tuvieran un PIB o que una prosperidad muy grande. Esto hizo que la Unión Europea se viera interesada en ellos y le ofrecieron ser miembro a Ucrania de la Unión Europea. Y en el 2012 firmaron un acuerdo, pero esto no le gustó mucho a Rusia, ya que al momento de que ver que la Unión Europea estuviera interesada en Ucrania, lo vieron como una amenaza. Al verse Rusia acorralado, llegó a un acuerdo con Ucrania donde le ofrecía mucho dinero para que siguiera con ellos. Pero la gente no estaba de acuerdo, así que empezaron las protestas. Y fue cuando en el 2014, debido a todo esto, Yanukovych huyó y dejó libre su puesto. Y actualmente siguen con las guerras. En este 2023 vamos a ver cómo afecta todo lo que ha vivido Rusia con Ucrania en los tratados, en la globalización y también en el comercio. Una de sus principales afectaciones en cuestión económica ha sido que en los barriles el precio del petróleo subió demasiado, haciendo que este fuera mucho menos accesible y también haciendo que sea más difícil exportarlas. También el gas y la energía eléctrica, y como bien sabido, Ucrania y Rusia, todas esas partes de ahí, son países muy fríos, así que constan muchísimo de la energía eléctrica y del gas. También el precio del trigo, del maíz, de la soya, todos esos que son sectores pues ya alimenticios afectaron también, y ya que al haber guerra, todo eso, el precio de todo eso subió. Y también todas las bolsas cayeron en Rusia y dejaron de operar, cayó un 30%. La bolsa cayó. También vamos a hablar sobre las sanciones económicas que tuvo, ya que Europa amenazaba de dejar de comprarle gas a Rusia. Estados Unidos también estaba haciendo amenazas económicas. Bueno, ya casi por terminar, vamos a hablar sobre cómo afecta la guerra entre Rusia y Ucrania a la globalización. Y bueno, vamos a hablar que esto afecta y va a ir acelerando su proceso de la globalización, ya que este o más bien está yendo marcha atrás con una desglobalización, ya que Ucrania está teniendo un impacto en las relaciones internacionales. La guerra ha afectado a las empresas y más a las alimenticias y también a otras materias primas. Como ya hemos visto, las guerras afectan a todo el sector económico y el tema de la globalización no se queda atrás. También otro punto es que la guerra ha afectado al transporte de mercancías en Asia y también aquí en posibles escenarios entre los países involucrados. Digamos que hay varios escenarios en los cuales uno de ellos son que Ucrania caiga en un caos de insurgencia, ya que al seguir con la guerra, pues Ucrania es un país muy chiquito y Rusia es el país más grande y digamos que no tiene como posibilidad. Sin embargo, la guerra todavía continúa, ya que Ucrania ha sabido darle pelea a Rusia. Otro de los escenarios es que la economía rusa posiblemente no sobreviva bajo el peso perpetuo de las sanciones actuales y futuras. Y por último, también otro de los posibles escenarios sería una salida negociada donde ellos lleguen a un acuerdo de paz y logren llegar a un acuerdo como al principio se quiso hacer, pero no se pudo. Y estas serían las afectaciones y los posibles escenarios entre la guerra entre Rusia y Ucrania.